Hola, buenas. Esto es Cuentos de los hermanos Grimm. もしもあの虹を渡れるならば私は虹の橋越えて行きたい遠く雨上がり雨誰が歌ってる窓の外 En los últimos años hemos visto cómo las franjas de programación infantil han venido decayendo en nuestros canales nacionales, transformándose paulatinamente en espacios que solo sobresalen en materia de rating cuando se presentan eventos deportivos de gran tallaje internacional. Una realidad que la mayoría de nosotros hemos presenciado, que puede responder a que los canales ya no traen contenidos nuevos, así como tampoco producen el mismo tipo de historias que se veían hace unos años, cuando las franjas infantiles congregaban todo un universo de relatos, con personajes propios, auténticos y llenos de vida. Transformación que podría explicarse por la masificación del acceso a la televisión por cable y sobre todo a la innegable realidad de que los niños ya no ven televisión en un televisor. Aún así, temprano en las mañanas de los sábados y los domingos se puede encontrar una serie que sigue siendo una superviviente dentro de todo este proceso. Los cuentos de los hermanos Grimm se podría considerar como una de las series animadas más importantes dentro de nuestra cultura popular. Por su larga trayectoria en la televisión colombiana, por el carácter doméstico y a la vez universal de sus historias, por el formato antológico que permite que cualquier persona se enganche con un capítulo en cualquier momento del día, sin la necesidad de todo un contexto anterior que piden otras series con las cuales se podría comparar, así como por la sencillez de su lenguaje y por el hecho de estar formuladas para todo el público infantil, siendo esta una serie que trasciende el género y nos interpela en términos generacionales. Tanto así que se puede decir que los cuentos son una producción cuya influencia dentro de nuestra cultura solo es superada por El Chavo del Ocho y la obra de Roberto Gómez Bolaño. Producciones que, al igual que los cuentos, siguen siendo los últimos eslabones del entretenimiento infantil de las generaciones cuya infancia transcurrió entre los años 80 y la primera década de este milenio. Pensemos cómo esta influencia se vio constatada en el mundial pasado, cuando por vía de internet entendimos sin ningún problema memes que expresaban nuestro tierno y jocoso racismo. Si bien no podríamos negar la importancia de esta serie que acompañó la niñez de muchos, al mismo tiempo es una producción a la cual le podríamos hacer muchas preguntas. Pero en serio, creo que los cuentos de los hermanos Grimm expresan una vía sobre la manera en la cual se ha modelado a través de la televisión la cultura popular colombiana, por medio de un proceso de globalización sumamente complejo. Tengamos en cuenta que Los cuentos de los hermanos Grimm es una serie que tiene más de 30 años, una obra que fue producida en 1987 por la cadena japonesa TV Asahi y fue creada por Hiroshi Saito. De igual modo, tiene el orgullo de ser el anime que mayor tiempo lleva siendo transmitido de forma ininterrumpida en Colombia, sobre otros de mayor recordación y culto. Y no podemos olvidar que es lo que nos cuentan explícitamente los cuentos de los hermanos Grimm, la cultura popular del campesino premoderno en Europa, siendo esta serie la que podría ser la principal o por lo menos la primera fuente desde la cual nosotros, los colombianos, hemos comprendido y asimilado el mundo europeo antes de la Ilustración. Una producción que tácitamente nos reveló este universo con su economía, su vida y sus dramas. La situación nos revela cómo nosotros hemos entendido Europa, desde un cuento que nos han contado los japoneses. Si bien este podría ser un panorama difuso sobre la manera en la que habría de comprenderse el pasado europeo, creo que ese camino es muy coherente con lo que son, en esencia, los cuentos de los hermanos Grimm. Una primera cuestión que se debe valorar es que los cuentos de los Grimm no son propiamente fruto de la inspiración de estos dos hermanos germanos,
La serie de libros que da nombre a todo este grupo de relatos corresponde a una recopilación que los Grimm realizaron en 7 ediciones, entre 1812 y 1857, de las historias que les contaban sus amigas y vecinas en Kassel, Alemania. Allí se encuentran nombres y apellidos que han sido eclipsados por la resonancia de la familia Grimm. Oh, son, the famous brothers Grimm. Look at this strapping young lad. Mujeres que en su mayoría habían aprendido estas historias de los labios de sus madres, quienes provenían de familias hugonotes francesas. De esa forma solía definirse peyorativamente a los seguidores del protestantismo en Francia, especialmente a los calvinistas. Los hugonotes habían traído su repertorio de cuentos a Alemania después de la persecución que Luis XIV decretó en 1685. Aún así, no se puede decir que para ese momento fueran cuentos campesinos y populares, ya que el contacto que los hugonotes tuvieron con estos relatos venía de un texto escrito por Charles Perrault, Marie-Catherine Dunois y otros escritores cuando estuvieron de moda los cuentos de hadas en las altas esferas parisinas del siglo XVII. Sin embargo, al mérito de recopilar estos cuentos desde los campos de trigo e inhóspitas posadas, sí reside en este señor, Charles Perrault, quien dio nueva vida a estas historias, propias de la tradición oral campesina centroeuropea, llevándolas a las cortes y a la élite parisina del antiguo régimen. Al respecto, no se puede negar que Perrault adaptó y refinó estas historias al gusto y estilo de su público, dejando poco de la realidad vulgar y popular de la cual surgieron estos cuentos. En este recorrido planteamos cómo aquellas historias que nosotros conocemos como los cuentos de los hermanos Grimm son relatos que en principio tienen poco de alemanes, así como de ser representativos de su tradición y cultura popular. Por el contrario, podemos ver cómo estas fábulas con las que tuvimos contacto gracias a los japoneses vienen principalmente de la exploración literaria de la alta cultura francesa. Pensemos que estas historias solo fueron escritas formalmente hasta el siglo XVII, ejercicio que dio uniformidad a la manera en la que estas fueron posteriormente transmitidas, eliminando así todos los elementos teatrales, gestos, gritos, saltos, chillidos, que se inscribían dentro de la oralidad propia de estas. En esa medida, se podría pensar cómo la serie de televisión llegaría a ser una reformulación de esta clase de elementos, que son característicos de la matriz de estos relatos. Dejando de lado el recorrido realizado por estas historias, que pasaron de las noches oscuras del campesinado europeo y lo más alto de la aristocracia francesa, hasta llegar a nuestras nostálgicas mañanas sabatinas y dominicales, debemos reflexionar sobre lo que estos cuentos significaban en su entorno, lo que eran para aquellos que los escuchaban, que serían los mismos que posteriormente los contarían, y sobre todo lo que eran para la sociedad y la época en la que surgieron. Un tipo de reflexión que se sintetiza en el simple hecho de reconocer a esta clase de relatos como productos históricos, diversos y complejos, que más que ser un panteón épico de héroes, mitos y leyendas, son reflejo y expresiones materiales del lugar y la época en la cual se gestaron. Más pensemos que existen múltiples versiones de cada una de estas historias. Por ejemplo, hay 35 relatos que se pueden identificar bajo la misma estructura del cuento conocido como Caperucita Roja, e incluso 105 de la Cenicienta, y así con la mayoría de cuentos que comprenden la obra de los Grimm. Cada una de estas versiones, si bien comparten elementos y patrones narrativos comunes, se diferencian entre ellas en detalles como en el tono del relato, que varía entre la comedia, la tragedia y el terror, así como con los elementos geográficos con los cuales se ubica la narración, todo esto dependiendo del lugar, el idioma o dialecto en el que fueron contadas estas historias. Lo que quiere decir que partiendo de una matriz cultural común, en cada parte de Europa existía una Caperucita y una Cenicienta que era fruto de la cultura y el contexto que la rodeaba. Considerando también que existen historias cuyas raíces salen del continente europeo. Por ejemplo, hay evidencias de una Cenicienta china del siglo IX. Sin embargo, se puede afirmar que los mayores referentes que nos llegaron por medio de la serie animada vienen de una mezcla de las narraciones alemanas y francesas, ya que los relatos alemanes se caracterizan por una marcada tendencia terrorífica y fantástica, y los franceses por una notable presencia de elementos humorísticos y domésticos.
pesar de estas diferencias en el tono de las historias, se puede plantear como innegablemente ambos tipos de narración terminaron siendo testimonios de la vida, la época y la sociedad de las cuales surgieron estos cuentos. No precisamente porque las brujas, el diablo o los duendes existan, sino porque la existencia del campesino europeo para ese momento era todo lo contrario un cuento de hadas. Pensemos que la vida en aquel tiempo, más que vida, era una brutal lucha contra la muerte. Y estas historias lograron ser, en algún nivel, un manual de supervivencia en un mundo en el que la pobreza, el hambre, la enfermedad y la zozobra eran lo único seguro. Consideremos que más del 45% de la población moría antes de cumplir 10 años, y la esperanza de vida al nacer no excedía a los 30 años. Era un mundo en el que tener un hijo además podía significar la diferencia entre ser pobre y ser un indigente, lo cual hacía del infanticidio y del abandono de niños una constante dentro de ese momento, prácticas que terminaron por delinear la demografía europea, al igual que las enfermedades, las guerras y las hambrunas. Una realidad que hizo de estas acciones una herramienta paliativa doméstica, que mitigaba la ruina en vista de las condiciones de hacinamiento y precariedad en las que se vivía. También era un tiempo en el que el concepto de infancia no habitaba dentro de la cultura europea. Era una época en la que los niños, como los concebimos hoy en día, no existían. Más que niños, eran adultos pequeños, lo cual hacía que estos trabajaran de la mano de sus padres desde los primeros años de vida, trabajo que iba desde los 3 o 4 años hasta la muerte. Un trabajo eterno que por momentos también era mitigado por los poderes de entes fantásticos. Otro aspecto que evidencia lo hostil de aquel mundo es que la presencia de elementos sobrenaturales se da para mitigar principalmente el hambre y la pobreza. La mayoría de hadas, duendes y demonios tienen lugar para solventar y saciar la falta de alimento. Asimismo, era un mundo en el que las relaciones entre hermanos eran realmente complejas al momento de distribuir el patrimonio, en donde los molinos y los animales eran bienes que marcaban el destino y el futuro de las familias, como se puede ver en cuentos como El gato con botas o Los 4 hermanos fantásticos. Una de las historias que logra sintetizar de forma más poética lo crudo de esta realidad es El ahijado de la muerte, donde un padre, en vista de no poder dejarle nada a su 13º hijo, hace un pacto con la muerte, bajo el argumento de que la muerte, a diferencia de Dios, sí trata a todos los hombres como iguales. En materia de parentesco, estas historias nos presentan un mundo en el que es común que los padres casen a sus hijos con animales, con la diferencia de que estos nunca se convertirán en príncipes. Esta era una práctica que no solo les aseguraba la castidad de sus hijas, también les ahorraba el pago de una dote y la garantía de 2 brazos más para el trabajo en el campo. Debe agregarse a este contexto, marcado por el hambre, la enfermedad y la pobreza, la constante inseguridad y hostilidad que se genera en una sociedad afectada por todos estos males. Era un mundo en el que no existía ningún tipo de fuerza policial que regulara en el campo las conductas violentas o el abuso. Esto hacía que los caminos estuvieran dominados por bandidos, vagabundos, abusadores y bestias. Un momento en el que los bosques eran lugares de blasfemia, violencia y asesinatos. Un universo en el que la desconfianza en el otro era lo que reinaba, incluso dentro de las mismas villas, en donde el robo, la violencia y los envenenamientos eran constantes. Cuestiones que muchas veces son presentadas de formas fantásticas, a través de maldiciones o embrujos, pero en realidad son muestra de cómo toda la sociedad estaba compitiendo por sobrevivir, una supervivencia en donde el ingenio y la malicia eran el principal recurso para mantenerse con vida. Estos relatos terminaron no solo retratando la realidad de este contexto, sino también lograron orientar y preparar a los campesinos para el mundo que los rodeaba, un mundo en el que la astucia y la desconfianza eran la única defensa real para confrontar la dureza de existir en aquel tiempo, un mundo caótico y cruel en el que la desgracia llegaba de forma fortuita, como la peste, en donde el ingenio era la única esperanza. Aún así, estos cuentos tampoco se podrían definir como manuales de inmoralidad, pero sí se podría plantear que van en contra de la idea de que la virtud y la bondad serán recompensadas.
Es por ello que sostienen que la vida debe regirse principalmente por un principio de desconfianza básica, un escenario en donde el ingenio los protegía y la astucia los salvaba. Respecto a este carácter de la astucia, recordemos que es una cuestión vital e intelectual, más que radicar en una imposición sobre el otro por medio de la fuerza. Uno de los patrones elementales que se pueden identificar en estos cuentos es que el débil, si es astuto, puede derrotar al mal, así como personas más poderosas y ricas que él. En esa medida, vemos cómo dentro de estas historias el engaño, fruto del ingenio, se convierte en un acto subversivo y sobre todo de justicia social. Un placer que el campesino europeo tuvo pocas veces en su vida, el de engañar a su patrón, al noble o al burgués. Un tipo de subversión que claramente no puede cambiar el orden social, pero que expresa un malestar real dentro de la sociedad en la que se presenta, logrando así que estas pautas de supervivencia, contadas a partir de estas historias, fueron una de las principales formas desde las cuales el campesino comprendía y se situaba en el mundo, con los únicos materiales que tenía a la mano, su trabajo, su ingenio y su propia voz. Ya que este era un mundo en el que claramente era mejor ser astuto que tonto. Finalmente, reiteramos la importancia que esta serie tuvo dentro de la cultura popular colombiana, puesto que no solo nos sirve para entender memes y burlarnos de los demás, sino también, al parecer, por ser una de las principales fuentes sobre las cuales el colombiano pudo comprender, sin ser plenamente consciente de ello, lo que era la vida popular del campesinado europeo entre la Baja Edad Media y el siglo XVII. De igual modo, contrario a varias de las formas en las cuales estos relatos han sido interpretados en diferentes épocas, que van desde el psicoanálisis a la formación moral judío-cristiana de estas producciones, uno de los hechos más dramáticos y preocupantes desde nuestro punto de vista, que si bien expone la brutalidad del mundo en el cual surgieron estas historias, al mismo tiempo revela cómo muchas enseñanzas de estos relatos siguen siendo vigentes para el mundo actual, que se ufana del avance tecnológico y social, un desarrollo que convive paralelamente con los males que siempre han acompañado nuestro paso por la tierra, como el hambre, la desigualdad y la violencia. Un mundo en el que la ley del astuto sigue imperando, sobre todo en sociedades como la nuestra, que rinde culto a la astucia, al cortoplacismo y a la malicia, a causa de dramas como la pobreza y la falta de oportunidades. Una estrategia de supervivencia cuya influencia ha transformado profundamente nuestra idiosincrasia. Un mundo donde la violencia y la desconfianza no son elementos ajenos a la noche, donde el peligro es posible y no es algo alejado. Uno en el que aún existe el riesgo de tomar una pócima envenenada. Un mundo en el que se le sigue recomendando a las niñas y a las mujeres evitar la oscuridad y las zonas boscosas, ya que siempre puede haber un monstruo al acecho. La vigencia de estos cuentos para la época contemporánea nos revela cómo habitamos en un tiempo terrorífico pero a la vez fantástico, y aún así podemos decir que vivimos en un mundo mejor al de ellos. De los hermanos